¿Qué tal? Buen día, bienvenidos. Mi nombre es Leonel Jonathan Carrillo Martínez. Actualmente estudio el tercer semestre de la maestría en educación con acentuación en tecnología. En el presente proyecto, análisis del contenido de aprendizaje del programa de una asignatura, vamos a tratar el campo formativo de lenguajes del primer grado de primaria. Antes de comenzar, me gustaría dar un breve contexto de lo que es la nueva escuela mexicana. La nueva escuela mexicana busca contribuir a la revolución de las conciencias y a un cambio en la educación en su conjunto. Esta propuesta educativa considera central, entre otras cosas, que la escuela se convierta en un centro de aprendizaje comunitario, que se respete el derecho humano a la educación, que se revalore a las maestras y a los maestros como profesionales de la educación con autonomía, capaces de decidir qué y cómo enseñar. En su propuesta curricular, parte de la articulación interdisciplinaria del conocimiento y la problematización de la realidad a través de la incorporación de ejes articuladores. Más adelante veremos ejes articuladores. Además, te sugiero que durante la presentación pauses el video para que puedas leer completa la información. La nueva escuela mexicana está sustentada en un enfoque humanista que implica reconocer que todas y todos debemos asumir el compromiso de transformar la sociedad, respetar la dignidad de las personas, valorar las diferencias que tenemos, actuar con honestidad, creer en una cultura de paz, respetar la naturaleza y el cuidado del medio ambiente. La nueva escuela mexicana propone el reconocimiento de la dignidad humana y el desarrollo de un pensamiento crítico que propicie la valoración de las diversidades con las que México se ha construido a lo largo de la historia. La nueva escuela mexicana propone 4 enfoques pedagógicos: aprendizaje profundo, aprendizaje significativo, aprendizaje situado y aprendizaje socioemocional. Es importante mencionar que los libros de texto de preescolar y primaria se organizan por campo formativo, mientras que los de secundaria se organizan por disciplina. El plan de estudios de la nueva escuela mexicana es un programa sintético que constituye el punto de partida desde el cual el colectivo docente toma decisiones para el diseño de los programas analíticos basados en el contexto de la escuela. Su organización curricular tiene diferentes componentes relacionados de manera articulada, entre los cuales están las fases, campos formativos, ejes articuladores y el perfil de egreso. Las fases son las etapas de aprendizaje que se proponen para la educación básica. Estas fases buscan potenciar el desarrollo integral de los estudiantes. La fase que a nosotros nos interesa es la número 3, pues esta comprende los primeros 2 años de primaria. Campos formativos. Son una propuesta curricular que integra conocimientos de diversas disciplinas para comprender y transformar la realidad. Existen 4 campos formativos: lenguajes, saberes y pensamiento científico, del humano y lo comunitario, ética, naturaleza y sociedades. Nos vamos a centrar en el campo formativo del lenguaje. Este permite a los estudiantes comprender, interpretar, reflexionar y entender su realidad. Ejes articuladores. Son temas transversales que orientan la enseñanza y el aprendizaje, permiten conectar los conocimientos con la realidad y evitar las desigualdades. El objetivo de estos ejes articuladores es fomentar el pensamiento crítico y la reflexión, responder a las necesidades de la comunidad escolar, construir una red coherente entre los conocimientos y la realidad, prevenir la reproducción de desigualdades y exclusiones y fomentar habilidades del siglo XXI. Algunos ejes articuladores son inclusión, pensamiento matemático, artes y experiencias estéticas. El perfil de egreso. Este es un conjunto de conocimientos, actitudes y valores que se adquieren al terminar la educación básica. El perfil de egreso se construye desde el preescolar, se desarrolla en primaria y se consolida en secundaria. Metodologías. Los libros de texto están basados en 4 metodologías que a su vez se relacionan con los campos formativos. Por ejemplo, para el campo formativo del lenguaje, la metodología que vamos a utilizar es el aprendizaje basado en proyectos comunitarios.
campo formativo de lenguajes de la fase 3 de primer grado de primaria. Esta fase busca propiciar que los niños y las niñas avancen en el uso reflexivo, gradual y continuo de distintos lenguajes. En particular, la adquisición del lenguaje escrito cobra gran relevancia porque las y los estudiantes comenzarán a formalizar la elaboración de ideas propias a partir de las funciones y usos de dicho lenguaje. El proceso de adquisición del lenguaje oral y escrito no requiere el empleo de ningún método memorístico ni de alguna otra índole. Más bien ocurre a través de la participación constante en actividades de lectura y producción de textos, en un ambiente de agrado, interés y propósitos auténticos para cada estudiante. El propósito de este campo está orientado a que niñas y niños y adolescentes adquieran y desarrollen de manera gradual, razonada, vivencial y consciente la expresión y la comunicación de sus formas de ser y estar en el mundo, la apropiación progresiva de formas de expresión y comunicación mediante oralidad, escucha, lectura, escritura, percepción y composición de diversas producciones, la experimentación de la creatividad lúdica que provoque el disfrute de los elementos de las artes. Asimismo, el despliegue de herramientas para diversificar las formas de aprendizaje por medio de reproducciones artísticas y estéticas. El objetivo de aprendizaje de este campo se constituye a partir de las experiencias y la interacción con el mundo a través del empleo de diferentes lenguajes. Niñas, niños y adolescentes amplían sus posibilidades de expresión en distintas situaciones, construyen significados compartidos y comunican de manera asertiva intereses, necesidades, motivaciones, afectos y saberes. Este campo vincula procesos graduales de aprendizaje del español, lenguas indígenas, así como lenguajes artísticos o el inglés como lengua extranjera. Los contenidos son una disposición de conocimientos y saberes de un campo formativo, los cuales se vinculan con hechos concretos de la realidad mediante la problematización o temas generales de estudio. En el campo formativo de lenguajes contamos con 26 contenidos, los cuales se irán desarrollando a lo largo del ciclo escolar. En la presente diapositiva dejo ejemplo de varios. Estos contenidos se pueden planear de acuerdo a la situación y el contexto de cada centro educativo. Lo normal es que se impartan durante 9 horas a la semana, pero también en algunos casos, sobre todo en contexto de la educación indígena, puede llegar a 7.5 horas semanales. Algunas particularidades de estos contenidos es que presentan un mayor o menor reto para los estudiantes debido al nivel de desarrollo de cada uno. Algunas de las lecciones más complejas son la conciencia fonológica, la correspondencia entre grafías y sonidos, el desarrollo de la comprensión lectora, escrituras de palabras y frases simples, la expresión oral y desarrollo del vocabulario, así como el uso de signos de puntuación básicos. Para la evaluación de este campo formativo, debemos recordar que existen 3 momentos de evaluación. El primero es desde el comienzo del ciclo escolar hasta el final del mes de noviembre. El segundo son los últimos 4 días del mes de marzo o, en su caso, los 4 días anteriores al comienzo de las vacaciones de primavera. El tercer momento y último se da en los últimos 4 días hábiles del ciclo escolar. El campo formativo de lenguajes se evalúa mediante la retroalimentación y el diálogo entre los maestros y alumnos. También se pueden utilizar evaluaciones diagnósticas para identificar el nivel de conocimiento de los estudiantes. La evaluación de los aprendizajes es parte del proceso formativo de niñas, niños y adolescentes y tiene como base las actividades de aprendizaje que se realizan en el aula, la escuela y la comunidad. Existen varias formas de evaluar: la evaluación formativa, la evaluación diagnóstica o mediante la observación, y también con una lista de cotejo o una rúbrica. La rúbrica de evaluación es un proceso constante que tiene como función principal retroalimentar el proceso educativo a través de la autorreflexión de estudiantes y docentes para identificar tanto logros y fortalezas que favorecieron su alcance como aspectos que se requieren reforzar y los obstáculos que se han presentado y, en su caso, definir acciones para superarlos, además de establecer compromisos personales y grupales para continuar trabajando. Muchísimas gracias por su atención. Cualquier duda está ahí a sus órdenes. Gracias.